Noción de explicación como falsabilidad en la psicología. El racionalismo. El racionalismo es un término usado para aludir a las diferentes posturas filosóficas. En el sentido más estricto de la palabra, este término se utiliza para enfatizar la actividad intelectual sobre los sentimientos y las emociones. Desde el punto de vista epistemológico, se refiere a la corriente filosófica que pone a la razón como órgano principal del conocimiento. Hessen dice que cuando nuestra razón considera que algo debe ser así y no puede ser de otro modo, significa que estamos ante un conocimiento verdadero. De esa manera, la razón dicta evidencias que señalan que el camino tiene que ser así. Las preposiciones tienen validez universal no fundada en la experiencia, y entonces la razón llega a ser fuente y base de todo conocimiento humano. A partir de ese conocimiento surge la noción de explicación como deductibilidad de la falsabilidad. Esta es una tradición producto del racionalismo crítico y fue fundada por Karl Popper. Esta tradición siente las bases de un critismo racional y llega a ser un puente intermedio entre el positivismo y la hermenéutica clásica. Las características del racionalismo crítico es que equilibra la teoría y la experiencia, vincula a las ciencias naturales con las ciencias sociales, y algo importante es que formaliza a la ciencia sin descuidar la crítica de sentido de los conceptos. Ámbito general de la influencia de la noción de explicación como deductibilidad de la falsabilidad. Falsabilidad. La falsabilidad se usa para hacer referencia a la acción de encontrar que un argumento, ya sea singular o plural, resulte falso después de llevar a cabo criterios de contraste. Popper dice que la ciencia funciona sobre las teorías. Las teorías son sistemas deductivos e intentan solucionar problemas científicos. También dice que las teorías deductivas son criticables según sus consecuencias. Por esta razón, la ciencia tiene que ser deductiva para garantizar el conocimiento del universo. El conocimiento inductivista no tiene validez porque existe el peligro de que resulte falso en algún momento, además de que la inducción es superflua y tiene incoherencias lógicas. Los criterios de la contrastación. Popper sostiene que la ciencia debe abandonar la lógica inductiva y usar como método la contrastación, donde la hipótesis se puede contrastar empíricamente, solo después de que ya se haya formulado. Los criterios de contrastación son comparación lógica, forma lógica, comparación con otras teorías y nivel de aplicabilidad. La comparación lógica se refiere a comparar conclusiones unas con otras para contrastar la coherencia interna del sistema. La forma lógica estudia la forma lógica de la teoría. La comparación con otras teorías, como su nombre lo indica, se refiere a comparar unas teorías con otras para saber si es un adelanto científico. Y el nivel de aplicabilidad se refiere a contrastar el grado de aplicabilidad empírica de las conclusiones que se obtengan. El llevar a cabo uno de los procedimientos de contrastación nos ayudará a aceptar o a verificar los enunciados a través de los experimentos. Se dice que una teoría pasa con éxito la contrastación cuando no se encuentran evidencias para dudar de ella, y cuando la decisión es falsada, significa que la teoría de la que se indujeron los enunciados también es falsa. La contrastación se deberá llevar a cabo mediante falsación y no sobre la verificación. Un indicador de fortaleza de la teoría es que ésta resiste contrastaciones. También dependerá de que sea o no desplazada por la evolución del progreso científico. La demarcación a partir de la falsabilidad.
La demarcación era un problema que Popper resolvió con el criterio de falsabilidad, en el que en lugar de verificar si un conocimiento es científico o no mediante comprobar que la teoría refleja el fenómeno estudiado, se debe buscar refutar o falsar la teoría, y por eso el método empírico debe caracterizarse por exponer a falsación el sistema teórico y así elegir el más apto sistema. Las teorías científicas se constituyen de dos tipos de enunciados, los enunciados sintéticos universales y los enunciados singulares. Los enunciados sintéticos universales se dividen a su vez en enunciados sintéticos estrictamente universales y enunciados sintéticos numéricamente universales. Los enunciados sintéticos estrictamente universales son fenómenos que tienen carácter de leyes naturales. También podemos considerarlos como enunciados no verificables. Los enunciados numéricamente universales son enunciados singulares y, como su nombre lo indica, se refieren a acontecimientos específicos y concretos. Los enunciados singulares se refieren a regiones finitas del espacio-tiempo. Son los conocimientos específicos y concretos. La distinción entre un enunciado y otro está ligada con la conexión entre conceptos o nombres universales o individuales. Los conceptos universales carecen de coordenadas espacio-temporales, mientras que los conceptos individuales sí tienen la influencia de estas coordenadas. Para Popper, el conocimiento teórico está formado por al menos tres tipos de enunciados. 1. Estrictamente universales, o el todo, estrictamente existenciales, identificados por el I, y los básicos o singulares. A continuación, comenzaremos a presentar cada uno de ellos. Los enunciados estrictamente universales se expresan en base a negaciones de enunciados estrictamente existenciales y también son falsables. Su característica es que sus preposiciones se funden en la partícula todo. Las ciencias naturales adquieren lógica de estos enunciados y a veces también se expresan en base a enunciados de inexistencia. Los enunciados estrictamente existenciales. Estos enunciados no se restringen por coordenadas de espacio-temporales y como no podemos tener información de la totalidad del universo para determinar si algo existe, estos enunciados no son falsables por argumentos singulares, son únicamente verificables. Se conforman por las partículas hay, existe o alguno. Como ya lo comenté, estos enunciados no pueden ser falsados y por lo tanto pertenecen a la metafísica. Lo único que se podría hacer con ellos es que fueran verificados. Los enunciados básicos se dividen en una teoría que es falsable en dos subclases. 1. Posibles falladores y 2. Segunda clase. Los posibles falladores contienen todos los enunciados básicos con los que es incompatible. Estos son usados para hacer afirmaciones de enunciados que se contradicen, y los de segunda clase son enunciados básicos que no están en contradicción. Son usados en una teoría que se fundamente en la falsación. De esta manera, comprendemos que para Popper, la ciencia continúa en la búsqueda incesante, crítica, y eso permite que el conocimiento se desarrolle mediante revoluciones intelectuales y científicas. La ciencia no debe permitirse explicaciones definitivas, ya que de hacer esto, se detendría la búsqueda de las aproximaciones a la verdad. El principio de explicación del racionalismo crítico. El sistema racional crítico. El sistema racional crítico juega un papel muy importante en el concepto de explicación causal y en el concepto de verdad. Popper acepta de Galileo solo una tesis de explicación causal. Esta es la aspiración de hallar una teoría o descripción verdadera del mundo, ya sea a través de regularidades o leyes que sean también una explicación de los hechos observables. Solo esta tesis la acepta porque las otras dos las considera esencialistas. La segunda tesis no la considera adecuada porque se piensa que lo único que se puede aspirar es a someter prueba de las teorías
y a rechazar las que no resistan las pruebas, pero nunca podremos saber si las nuevas pruebas las podrían modificar. La tercera tesis de Galileo también es rechazada porque indica que las explicaciones de las teorías serían las finales. Es por ello que Popper está en contra de estas dos. Popper también rechaza que el único conocimiento posible es el instrumental. El conocimiento puro es un error en donde la hipótesis debe dar cuenta solo de los fenómenos observados, haciéndolos encajar dentro de la teoría. La metodología del instrumentalismo se basa solo en especificar un procedimiento para determinar el significado de los términos. Sin embargo, es tan alta la aceptación del instrumentalismo que ha sido aceptado debido a su simplicidad como la visión oficial del conocimiento científico. La limitación de la explicación instrumental. Popper opina que estas explicaciones instrumentalistas tienden a reducir la verdad a utilidad, pues es posible continuar usando una teoría aún después de ser refutada, siempre que se hagan los límites de aplicabilidad. Por lo tanto, la explicación instrumentalista termina siendo para Popper incapaz de ofrecer una explicación que sea un intento real de refutación. El instrumentalismo solo se contenta con señalar las evidencias en contra de una teoría. Solamente indican que esta situación no es posible aplicarla, pero que es correcta. La solución de Popper ante el intencionalismo y el instrumentalismo. Ante las limitaciones del intencionalismo y el instrumentalismo, Popper propone una tercera opción que conjunte la aspiración de encontrar una nueva descripción del mundo y alcanzar la explicación verdadera de los hechos observables. Popper también dice que no es posible llegar nunca a un conocimiento que podamos saber con certeza que sus enunciados sean verdaderos, aunque a veces sí se puede demostrar que los enunciados que conforman una teoría son falsos. De esta manera, Popper considera que los descubrimientos deberán ser guiados por la teoría, ya que son descubrimientos que surgen de la observación.